Ok, ya está con nosotros desde la ciudad de Frankfurt, Alemania, el señor Guillermo Atlas. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo Hola va? Marcos, que decir, bien, muy bien, acá con mucho frío, mucho frío. Hoy ya tuvimos a la mañana 2 bajo cero y ahora en el curso del día tenemos 0 grados, como máxima 2 grados, como gran cosa. Fui a darme un paseíto recién, una vueltita y me tuve que abrigar bien, ¿eh? Muy bien. ¿Usted es lo que usa bufanda y gorra? Sí, obvio, bufanda. No, ¿y puedo confesar algo en el aire? ¿Puedo Sí, por confesar algo? supuesto. Nadie escucha. Y ya sé que es una degradación, pero hasta es largos hay que Por ponerse. supuesto, pero es muy temprano. Mire, yo también uso, pero en Israel no hay tanto frío en general. Tenemos algunas Lógico. semanas, Sí. pero no pensé que en Alemania era tan temprano ya el frío, porque teóricamente Bueno, el varía, invierno... varía, varía. No, pero tuvimos la semana pasada 15 grados, es decir, que cambia. Ajá. Está como el mundo, está como el mundo. 15 grados para usted es un verano. En esta época 15 grados ya es primavera. No Está verano, bien, no, pero primavera. está Exacto. bien, está bien. Bueno, bárbaro. ¿Qué tema tenemos para hoy, señor Atlas? Hoy tenemos la imagen de Israel en la prensa alemana y los últimos informes sobre un tema muy remanido, lamentablemente para los judíos un tema demasiado remanido, que es el tema del antisemitismo. Ah, Sobre bueno, todo a partir... No, no, bueno, digamos, y no quiero tocar el tema como una problemática estructural, que eso ya no sería tan actual porque eso siempre ocurre, sino que fundamentalmente a partir del 7 de octubre del 23 y, digamos, la evolución este año en el año 24 y la reacción de los judíos, cómo nos sentimos, cómo reaccionan las instituciones judías, cómo reaccionan los miembros de la Keilah, de la comunidad judía en Alemania. ajá. Realmente, eh, empiezo por las declaraciones ahora del presidente de la comunidad judía, el señor Schuster, que dijo que estaba muy preocupado sobre todo por digamos, por cómo se presenta muchas veces en las noticias de la televisión el conflicto de Israel contra Hamas y contra Hezbollah, o sea, contra el terrorismo. Estaba preocupado porque él notaba un cierto sesgo en la transmisión, a pesar de que él no lo dice, lo digo yo ahora, que en comparación con otros países europeos, Alemania todavía tiene cierto, por la historia, no hace falta mencionar por qué, en Alemania hay mucho más prurito y mucho más cuidado a la hora de presentar Israel y hablar sobre judíos. Incluso hay gente que tiene hasta problema de decir la palabra judío. Eh, Vieron que en la Argentina también muchos dicen es de origen judío y no se anima a decir judío porque la palabra está tan cargada en términos negativos y yo muchas veces digo, no, no soy de origen judío, soy judío. ¿Cuál es? Es decir, usar la palabra judío, no digas ni israelita, ni como se decía acá, ciudadano alemán de fe mosaica, o como dicen algunos acá en forma eufemística, nuestros conciudadanos judíos. ¿Qué conciudadanos judíos? Podés decir judío tranquilo, tengo pasaporte alemán, pero soy judío. Es decir, pero está la carga esa peyorativa. Bueno, entonces dice el sesgo, volviendo al tema, el sesgo en la prensa, por ejemplo, eh, muestran el tema de las víctimas en Gaza con los bombardeos. Ok, hay víctimas, eso lo sabemos y a todos nos duele, lo dice también Schulz, el presidente de la comunidad, a todos nos duele, pero ¿por qué no marcan que muchas de las informaciones están sesgadas por la prensa, digamos, por voceros del terrorismo? ¿Por qué no dicen, por ejemplo, claramente que muchas de las rampas de lanzamientos están en medio de la población civil? ¿Por qué solamente se carga las tintas en esos aspectos? Entonces está preocupado y dice que muchas veces la prensa actúa y utiliza la metáfora como acelerador de la mecha. Vieron que hay como formas de acelerar para que explote una bomba y Mm. utiliza esa metáfora, es decir, que como un acelerador de la mecha del antisemitismo, que eso predispone de alguna manera lo que está ocurriendo. La comunidad judía hace de cada tantos años una especie de encuesta que lo llama
barómetro se llama barómetro de la comunidad judía, con un barómetro. Entonces, cada X años hace una encuesta, esta vez la encuesta con una muestra de 2.500 personas y dio los siguientes resultados. Dice que el 87% de los judíos en Alemania apoyan incondicionalmente a Israel, independientemente del gobierno que haya, incondicionalmente. También el 78% de los judíos dice que los judíos tienen la obligación de apoyar a Israel en forma irrestricta. El 33%, sin embargo, dice que le cuesta apoyar incondicionalmente a Israel. Y la gran mayoría dice que ha encontrado en estos meses, en este tiempo tan oscuro y tan difícil, una especie de refugio en la comunidad, que la comunidad les sirve como refugio y que sienten una necesidad imperiosa de estar con otros judíos y desarrollar actividades. Eso, digamos, es un elemento nuevo, no es que antes no había, pero que eso se ha fortalecido, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente no hay comunidad en Alemania, o sea, no hay regional alemana, Berlín, Frankfurt, Colonia, Múnich, Hamburgo, y en las ciudades más pequeñas, donde no haya habido algún tipo de incidente antisemita. No existe tampoco institución judía en Alemania que no tenga seguridad. Es decir, todas las instituciones están custodiadas. Acá, por ejemplo, yo da la casualidad que vivo acá, si yo hago así, con la silla, me alejo ahora de la cámara y miro ahí, veo la cúpula de la sinagoga. Yo Ok, estoy enfrente, pero no porque yo sea un judío religioso que no. elegí el departamento para no tener que viajar en Shabbat, Me sino imaginaba que que sí, simple... pero bueno, usted dice, yo pensé para Yom Kippur no tiene que viajar mucho. Exacto, es verdad, diste en la tecla porque debe ser uno de los pocos días que voy a la sinagoga, pero bueno, pero voy, en Kippur voy, por supuesto, en Rosh Hashanah y algún Shabbat perdido también voy. Me gusta, también tengo esa sensación, digamos, de índole gregaria, no religiosa, pero sí gregaria, de identidad, que voy a la sinagoga y me gusta estar ahí y sentir ese ambiente. Ese Pero bueno, espíritu. pero digo, ese espíritu, esa calidez. Y digo, cuando uno va, a mí me conocen, pero si llega a ir alguien que cara nueva, lo paran, piden documentos, una serie de cosas, y hay, cuando hay fiestas, hay guardias permanentes, la mayoría son guardias, no como en otros países, acá hay guardias, son israelíes la mayoría, y con una custodia, y cuando fue el 7 de octubre, a los pocos días, aumentó, después, digamos, fue, digamos, disminuyendo, pero yo me acuerdo que me sorprendió al lado de la escuela de los chicos, había una tanqueta de la policía, o sea que, y hay Mm, al lado de la escuela y acá al lado de la sinagoga, lo que se llama en hebreo un butke, una casilla claro. permanente con policías, es decir, no es que es una, Sí, bueno, eso que, en muchas digamos ciudades que del mundo creo que está pasando. en Buenos Aires también, yo lo sé, es decir, eso no es algo, pero y no, y te digo más, hablando de épocas, yo que soy bastante mayor que vos, tengo el recuerdo, miren, a lo mejor algún coetáneo se puede acordar, cuando yo iba al Schule, a la escuela judía en Buenos Aires, la época del secuestro de Eichmann y del proceso de Eichmann, que hubo un aumento brutal de antisemitismo en la Argentina, una ola bestial, tacuara, etcétera, etcétera, ya había policía de guardia en la puerta del Zulo. O sea que yo estoy hablando ahora del año 61, 62, estoy hablando de hace más de 60 años, o sea, recuerdo perfectamente, o sea que para mí en última instancia tampoco es gran novedad, lamentablemente. Yo iba al Esa jardín de es, infante, no me acordaba de la policía bueno, en esa pero época. seguramente que tú no te acordabas. Bueno, ok, nada, al Pero jardín no, ni le allá. cuento una cosa, yo estuve en una oportunidad y hace muchos años, antes todavía de estas olas de antisemitismo y antes antes, el año 90 le hablo, 88, yo estuve en Madrid
Y un viernes, me agarró un viernes en Madrid y dije, bueno, voy a ir al templo a ver qué onda acá, qué pasa, qué hacen, qué sé yo. Exacto. No me dejaron entrar, Increíble, pero no con me dejaron documentos entrar. tampoco. No, 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 no. Tenía pasaporte argentino en ese momento y no me dejaron entrar. Si no tenía invitación previa, no me dejaron entrar. Ujú. Qué estricto, ¿no? Bueno, Sí, en sí, España, guardias de bueno, seguridad, bueno, guardia, sí, 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 osos. entiendo. Sí, no sé si hay más atentados que en Alemania, esto no estoy en condiciones de decirlo, pero sí puedo decirlo, ya que estamos hablando ahora sobre el tema de la prensa, siguiendo la prensa de uno y otro país, en España directamente es brutal el sesgo que hay, que no me dejen mentir algunos, es decir, yo sigo un poco la prensa española por obvias razones de afinidad regional geográfica, y es espantoso. Es decir, digamos que uno es medio masoquista y lee, pero digamos, uno se lleva unas Mm. rabietas terribles leyendo esos Ni le medios. cuento Acá, si, ni le cuento si empieza a ver algunos streamers que hay pro iraníes y pro Hamas y pro a eso, Hezbollah. eso ni hablar, pero en España, eso ni hablar, pero en España ni siquiera hace falta. Basta con leer un diario como El País, que es un diario Mm. teóricamente democrático, socialdemócrata, moderado en muchos aspectos, pero justamente en el tema que nos concierne en estos momentos en la charla, y no solamente en la charla, no lo veo demasiado moderado, lo veo bastante sesgado. Pero volviendo, Ok. digamos, a nuestro tema. Existe una institución en Berlín que se llama RIAS, que es la Asociación Federal de Investigación e Información sobre Antisemitismo. Es una central, una especie de observador permanente del antisemitismo en Alemania que se creó en el año 2015. En el año 2015 se crea es una sociedad civil sin fines de lucro, recibe apoyo estatal, pero es independiente y registra a partir de denuncias permanentes a la institución. Por ejemplo, yo leo en un medio o leo en algún grupo social ahí en internet o veo algo, entonces les escribo y denuncio. Ellos van juntando. Dice justamente el informe que acaban de publicar del primer semestre solamente, por ejemplo, en la ciudad de Berlín, que ha habido cambios no solamente cuantitativos, como mencioné al principio, es decir, que han aumentado sideralmente los atentados, pero no solamente atentados, cuando yo hablo de atentados, ojo, no es que estoy hablando que bombas o violencia directa, sino todo tipo. Es decir, pero ellos son tan meticulosos y tan, digamos, sistemáticos Estrictos. digamos, estrictos y hasta, digamos, académicos y científicos que desglosan todas las denuncias en categorías diferentes. Por ejemplo, ataques verbales, pintadas y destrucción de memoriales, Ujú. sí, acciones violentas directas, acciones con terroristas, insultos y cartas anónimas, programas por radio o por televisión, eh, todo tipo, o sea, está todo, digamos, desglosado por ese tipo de categorías y también, no solo eso, sino que eh, también en qué ámbito se han producido, no solamente qué tipo, sino dónde. Incluso, mira, un ejemplo, en las escuelas, en casas, en radios, en parques públicos, en universidades, en memoriales, Ujú. digamos, en estadios de fútbol, Claro. etcétera. Es decir, también a ese nivel hacen eso. Y después también otra de las categorías que utilizan, que es muy interesante, es según adhesión o identidad política. Ujú. La mayoría, dice, de los atentados no tienen un registro definido de cuál es la procedencia.
La mayoría sí tienen un sesgo anti-israelí, nos quedan, Ujú, digamos, tiene un sesgo anti-israelí, o sea, el antisemitismo de carácter anti-israelí. ujú. Eh, pero, digamos, subsisten los insultos de carácter antisemita clásico, los insultos de pro-Shoah, por ejemplo, el estilo tipo, ¿por qué no los mataron a todos? O hace falta volver a abrir los hornos y cosas por el estilo, eso Wow, también. wow. Eh, 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 lo que ha cambiado también mucho, dice Rías, es el aspecto cualitativo, no solo cuantitativo. ¿Qué quiero decir con cualitativo? Dos elementos que han estado, obviamente, en todos los medios israelíes y digamos, en todos los, digamos, se ha destacado en los últimos meses, es que en el ámbito académico, que antes no era un ámbito, digamos, de carácter antisemita, ha aumentado el resentimiento antisemita de la mano de una supuesta crítica a Israel. Ha habido muchísimas manifestaciones donde estudiantes con la izquierda antiimperialista, tercermundista o como se llaman ahora del sur global, se juntan con islamistas, hablando de islamismo que habíamos mencionado la otra vez, Insólito. digamos, justificar y hasta, digamos, elogiar y cantar loas a grupos terroristas como Hamas, a pesar de que en Alemania está prohibido por ley. No solamente decir del río al mar, from the river to the sea, sino que eso también teóricamente prohibido en las manifestaciones porque dicen que eso significa deslegitimar al Estado de Israel, sino que directamente viva Hamas y cosas por el estilo. Eso en el ámbito académico o obviamente en congresos con un carácter un poco más sofisticado, donde invitan siempre, digamos, siempre existe el bombero voluntario. Perdón, los italianos tienen una expresión que se llama, disculpen, cornudo voluntario. Es decir, Ujú. entre los judíos hay algunos de esos, lamentablemente. Entonces vienen, el otro día viene una intelectual, una fotógrafa americana judía, hija de sobreviviente de la Shoah incluso, y con esas chapas organizan una conferencia Ujú. en el Museo de Arte y bueno, y con un montón de partidarios de Hamas y pro-Palestina y todo eso, obviamente eso forma parte de ese imaginario que está ahí cargando bastante. Eso por un lado. Y por otro lado, en el ámbito que decía no solamente académico, sino en el ámbito artístico, intelectual, artístico, cine, televisión, teatro, artes plásticas, donde, digamos, los intelectuales críticos, que siempre fueron, digamos, claramente se posicionaron contra todo tipo de racismo, ahora de golpe callan. Ustedes saben Podríamos que ahí tienen decir, una... para redondear, que no hay ámbito donde no haya penetrado algún aspecto del antisemitismo. Exactamente, incluso, y lo más peligroso, y eso es lo que resaltan muchos observadores y críticos, es que incluso ha penetrado en el ámbito político de centro democrático, que es, digamos, que se supone que es un ámbito impoluto, un ámbito donde, digamos, ese tipo de reacciones extremistas no suceden, y sin embargo, y Neutral. cuando llega más neutral, y cuando llega a eso, la cosa se pone como más difícil, Ujú. realmente. Por eso decían que, ojo, decía también Schuster, el presidente de la comunidad judía, obviamente que criticar a la política de Israel no es antisemitismo. Nosotros los judíos somos los primeros que criticamos, pero hay tres, digamos, hay tres D, yo creo que ustedes ya lo han mencionado, hay tres D que son tabú, que son deslegitimar a Israel, ¿no? Demonizar a Israel, son las tres D. ¿Cuáles son? Y el doble estándar, es decir, cuando Israel, por ejemplo, frente a la masacre de Siria, 500.000 en Siria, Israel, digamos, en una guerra de defensa, de reacción frente a la barbarie del 7 de octubre, de golpe
pasa a ser el diablo. Es decir, deslegitimar el doble estándar, ¿no? Y diabolizar. Es decir, cuando realmente se utilizan doble estándar, dobles varas para analizar el Estado. Y eso es lo que no se, digamos, se puede aceptar bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que el antisemitismo se disfraza de esa manera y, digamos, y queda. Pero bueno, Me dejó un son... pie interesante para hablar con la señora Roxana Levinson sobre el tema Siria. Está Sí, perfecto. es Guille, un estoy tema muy actual. muy agradecido por esta participación. Saben que lo estamos grabando por Zoom porque, bueno, hay compromisos de ambos lados, pero desde ya muchas gracias por estar Al presente. contrario, Y bueno, sin ti, para mí es un aquí placer faltaría un participar con usted. espacio enorme. Ok, ok, muchas gracias. Siempre me Gracias, alegro Guille. mucho poder colaborar. Ok, chao, querido. Un Chao, chao, abrazo, hasta ¿eh? pronto. Y Un felicidades. abrazo, chao. Chao, chao. Gracias. Radio Naria.